de Avellaneda, natural de Motril, nacido en el 1943, emigra a Mataró en el año 1962. Sindicalista del PSUV y uno de los activistas de Cerdañola que tuvo un papel preponderante en la lucha del barrio por conseguir el parque. Evidentemente, tal como se acaba de denunciar, llegué a Mataró, concretamente, el día 9 de noviembre de 1962, después de 27 horas de viaje interminable. Ya estaba aquí mi hermana Mari y mi padre. Mi madre y mi hermano pequeño se quedaron allí, que después llegaron poco antes de la nevada. Empecé a trabajar de seguida, con una persona de la cual yo guardo un gran recuerdo y además le tengo, siempre lo he dicho cuando he hablado con alguien, le agradecí siempre las facilidades que me dio para poder aprender el oficio de albañilería. Como he dicho, empecé a trabajar con Blas el día 12, precisamente por la tarde. Fíjate qué cosa más rara. Por la tarde empecé a trabajar con el Blas. Y con el Blas estuve trabajando en todo el barrio de Cerdañola hasta que me fui a la mili en marzo de 1965. Yo había estado militando en Granada en el Partido Comunista de España. A consecuencia de esa militancia fui detenido en 1961. Estuve preso un mes en la prisión provincial y cuando salí de la cárcel el día 2 de junio de 1961, bueno, evidentemente regresé a mi pueblo, a Motril, que está a 70 kilómetros de la capital, y a rehacer mi vida. Volví a trabajar a la obra en la que estaba trabajando cuando me detuvieron, y mi gran sorpresa fue cuando fui a hablar con el encargado el lunes siguiente. Yo salí un viernes. Recordaré toda la vida que el día 1 de junio era Corpus, fiesta de Granada, la fiesta grande, el día más grande de Granada. Yo fui a pedirle trabajo al mismo encargado y mi gran sorpresa fue que me dijo que volviera de inmediato. Con el paso del tiempo me enteré que aquel hombre, natural de Maracena, municipio lindando precisamente con la capital, con Granada, también era miembro del Partido Comunista. Me interesaría explicar, aunque sea brevemente, las causas de aquella detención, que no fue una detención personal, sino que estuvo inmersa en una caída, que es la denominación que en aquellos tiempos se hacía, una caída generalizada. Según nos explicaron los compañeros, aquella caída tuvo su relación con el 5º aniversario del fusilamiento de un miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, que fue fusilado en 1956. Aprovechando lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos en Hungría, que las tropas del Pacto de Varsovia, concretamente la Unión Soviética, entró en Hungría, la opinión pública, que estaba bastante sensibilizada, al menos a nivel internacional, debió evidentemente su atención, momento que aprovechó el régimen franquista para fusilar. Hablo de 1956. En las tapias del cementerio de Granada fue fusilado Ricardo Beneyto. Cuando se cumplieron los 5 años de aquel fusilamiento, en 1961, el Comité Provincial de Granada decidió hacerle un homenaje, llevar flores, llevar coronas, de forma clandestina. Por lo visto saltaron las paredes del cementerio y los responsables del cementerio y la policía se encontraron con aquella ofrenda floral. Nos decían que fueron a investigar la procedencia de las flores, de las coronas, y por ahí
por lo visto vino toda la detención, que fue una detención provincial. O sea que cuando yo estuve en la prisión de Granada, aquello ya estaba lleno de gente. Se habla del orden de 300 o 400 personas. Recuerdo que la vida en la prisión la organizamos perfectamente. Una vez que se pasa, en los tiempos de la dictadura franquista, una vez que pasaba por las comisarías. Mírale. ¡Que le mires, coño! Mírale. ¿Es el marido de tu hermana, sí o no? ¡Sí, soy su cuñado, cabrones! ¡Cállate, puto! ¿Y cuándo fue la última vez que os visteis? Ya se lo he dicho antes, que yo no lo veo desde después de la guerra. Yo pensaba que estaba muerto. ¿Dónde? ¿Dónde le viste? En Córdoba. No le pegues más por Dios, que lo van a matar. ¿Dónde le viste por última vez? En Córdoba. ¿Y conoces a uno al que le dicen el chaqueta negra? No, señor comisario, yo no voy a aumentar nunca ese nombre. Mira, voy a ser muy clarito. Si colaboras, en media hora estarás en tu casita. Pero si no colaboras, te voy a encerrar aquí hasta que se te caiga el pelo. He sido claro, ¿verdad? Quiero colaborar, señor comisario, se lo juro. ¿Quién de esos dos es el chaqueta negra? Yo no conozco a nadie, señor. Muchachita, me parece que no has entendido nada. Tu cuñado tiene una herida que se la tuvo que curar un médico. ¿Quién fue? Ya se lo he dicho, que yo a mi cuñado no lo veo después de la guerra. Ya me tiene hasta los cojones, putita. Dame las pinzas. Que no, que se lo juro, que se lo juro, que yo no sé nada. Por mi muerto que va. Que no sé nada. No sé nada. Que se lo juro. Que yo no sé nada. Última vez que te lo pregunto. ¿Cuál de eso es el chaqueta negra? ¿Eh? ¿Estás pensando? Pues piensa rápido. Porque después de que te dé esta medicina, ya no vas a poder pensar en tu puta vida. Pasaba por los interrogatorios, que evidentemente tenían como motivo fundamental el arrancarte la mayor cantidad posible de datos, que después ellos evidentemente utilizarían para continuar dañando a la organización. La actitud de la gente que cogían, por lo general, era una actitud de firmeza. Preferíamos recibir los golpes que nos dieran antes que soltar un solo nombre, sin pecar de heroísmo ni mucho menos. Yo vi personas con la camisa totalmente ensangrentada. Gabriel Bueno, que era un vecino mío y que yo no sabía que era del partido, y un montón de jóvenes con los cuales me codeaba cada día. También me produjo una gran satisfacción al verlo allí y saber que también eran miembros del partido. Después, como explicaba anteriormente, cuando ya salí de la prisión en junio, que fue más que prisión en sí, fue una multa sustitutoria. Recuerdo, como si fuese ayer, cuando el día 4 de mayo, en una comisaría ubicada en la Plaza de Gracia de Granada, nos presentaron aquella denuncia firmada por el gobernador de entonces, que se llamaba José María Afil Delgado. Decía que, vista la denuncia formulada contra usted por la Jefatura Superior de Policía, y en base a lo que me confiere tal artículo, he venido a imponerle una multa de 25.000 pesetas, que aquello significaba 200 semanadas en función del salario que en aquellos momentos cobraba un trabajador de la construcción
donde yo trabajaba, 200 semanas, 25.000, repartido por 200 significaba que cada semana cobraba 250 pesetas, es decir, 50 horas a duro, a 5 pesetas, 250 pesetas. Y como que evidentemente se decía que en caso de no pagar dicha cantidad en el momento de recibir la presente notificación, que pasaríamos todos a cumplir un arresto sustitutorio de 30 días en la prisión provincial de Granada. La vida en la prisión la organizamos haciendo charlas, jugando, incluso un compañero del partido, ahí todos éramos del partido, no había un segundo, un tercero, un cuarto partido, ni comisión obrera siquiera estaba todavía constituida. Se llamaba Adolfo Guía, aquel hombre que era profesor de idioma, nos impartió un curso de francés, curso que muchos compañeros supieron aprovecharlo bastante bien. La mayoría de los que estábamos allí, repito, que era precisamente para cumplir el arresto sustitutorio, pero hubo compañeros a los cuales se le acusó más gravemente y fueron juzgados en consejo de guerra. Consejo de guerra es un juicio por lo militar. Evidentemente la palabra consejo de guerra no resulta agradable, y menos por parte del que tiene que estar sometido a ese consejo de guerra. Lo cierto es que una vez que salimos de la prisión, regresamos a Motril. Los compañeros con los que habitualmente nos veíamos, en vez de rehuirnos por temor a que la policía los pudiese también relacionar con nosotros, todo lo contrario. Yo recuerdo que casi éramos recibidos como héroes. Nadie de los compañeros con los que habitualmente yo me relacionaba nos mostró ningún tipo de rechazo, sino todo lo contrario. Nos veíamos, la gente del partido, que éramos todos jóvenes. Yo tenía 17 años, como he explicado anteriormente, y aparte de unos cuantos hombres con una cierta edad ya, todos éramos jóvenes. No existían las juventudes comunistas, o sea que entrábamos directamente al partido. Estuvimos un tiempo allí y en 1962 decidimos cambiar de aire, como muchas familias, como tantos cientos y cientos de familias de diferentes puntos del Estado se vinieron a Cataluña para probar suerte. Nosotros tuvimos la suerte de tener una tía aquí que ya llevaba mucho tiempo y dos primos hermanos, y fueron los que nos facilitaron la venida. Mi tía vivía en la calle Calazán Marqués, mi tía Amelia, cuñada de mi madre, mi primo Arturo, mi primo Antonio, los dos desaparecidos, de los cuales tengo un gratísimo recuerdo. Nos dieron, repito, todo tipo de facilidades. El piso era un piso pequeño, pero allí habíamos más gente que en la guerra, como se suele decir. Al poco tiempo ya nosotros, cuando ya vino mi madre a principios a las 2 semanas de estar yo aquí, vino mi madre y mi hermano Manolo. Nos escogimos una vivienda que estaba compuesta de 2 habitaciones. Era una casa en la calle Gatasa, número 16, tenía aquella vivienda 6 habitaciones y habíamos 3 familias, a 2 habitaciones por familia. El cuarto de baño, mejor ya, los cuartos de baño consistían en 2 cuartitos pequeños, solamente la taza del bate, sin cisterna, 2 lavaderos en el patio, los cuales servían para coger agua para lavarte tú y para echar al bate. Y luego una cocina que compartían las 3 amas de casa, las 3 madres, las 3 amas de casa. Así estuvimos. Yo no volví a encontrar al partido hasta después del servicio militar. Intenté por todos los medios buscar el partido, porque yo era bastante inquieto, y yo sabía que en función de lo que establecen los estatutos, tanto del Partido Comunista de España como del PSU, en el supuesto de que un miembro del Partido Comunista de España pasase a residir a Cataluña, automáticamente, si éste lo deseaba, pasaba a ser miembro del PSU y viceversa. Pero la verdad es que hasta después
del servicio militar no volvía a encontrar al partido. Y lo hice, siempre lo digo cuando tengo ocasión, a través de mi gran amigo José Luis López Bulla. José Luis López Bulla, aproximadamente 8 o 9 de noviembre de 1966, vino a encontrarse conmigo, acompañado por el hijo de un compañero que había estado, era también de Granada, de Motril concretamente, y su padre había estado conmigo en la cárcel de Granada. Y su hijo, el Antoñito, trabajaba con él en la fábrica de cajas de cartón Más, que estaba en la plaza Fleming, justamente enfrente del Mundial y enfrente de Calcetines Bebé. Este le habló de mí y José Luis vino a verme. Me propuso ingresar en el PSU y yo no lo dudé en ningún momento. De momento se inició la actividad. Yo, en tanto que trabajador, no había todavía ninguna célula organizada en Mataró, solamente existía el comité local, del cual formaba parte, recuerdo, además de José Luis López Bulla, Jordi Casal Closa, que era el responsable político, Perriera, que era un ingeniero, Miguel Reniu Treserra, que fue durante un tiempo director de la inmersión lingüística, si no recuerdo mal, de Cataluña, su novia, que se llamaba Rosa Fábrega, que murió muy joven de cáncer, y yo. Es decir, no había célula, que era el órgano más pequeño que existía, y el comité. Las tareas inmediatas que se nos asignan por parte del comité y que nosotros aceptamos muy gustosamente, tanto López Bulla como yo, es empezar a organizar las comisiones obreras que ya funcionaban en otras partes de Cataluña y en algunos sitios como el Bajo Llobregat, Tarrasa, Sabadell, Barcelona, estaban bastante avanzadas. El 15 de noviembre, es decir, una semana más tarde, el régimen había organizado un referéndum para perpetuarse. La pregunta que se hacía, ¿quiere que continúe el régimen? Más o menos de esta manera se hacía la pregunta, ¿quiere que continúe el régimen, sí o no? La gente decía, si dice que sí, es que sí, si dice que no, es que no se vaya Franco. Por lo tanto, cuando la noche del recuento el fraile Ibarne anunció los resultados del referéndum, decía que incluso había votado más del 100%. Votaban hasta los transeúntes. Un camionero que, por ejemplo, de Barcelona iba a Vitoria, o viceversa, un vitoriano que venía a Barcelona, ese día podía votar donde le diera la gana. Lo importante es autoconvencerse ellos de que el pueblo los quería mucho. Hablo de 1966. A 1 de enero del 67, la tarea que teníamos encomendada era ya, a través de los contactos que teníamos en Barcelona, el organizar una asamblea donde pudiera formalmente constituirse las comisiones obreras de Mataró. El día 1 de mayo, en la parroquia de San Simón, aproximadamente 150 personas llenamos el salón donde se hacen los oficios religiosos. Siempre que nos veíamos decíamos que teníamos que mostrar de alguna manera la gratitud con aquel párroco que también se jugó el tipo en aquellos tiempos. Es decir, la cuestión está en que vino gente de Barcelona que ya tenían experiencia, nos explicaron en qué consistía Comisiones Obreras y formalmente aquella asamblea aprobó por unanimidad la constitución, la fundación de las Comisiones Obreras de Mataró. El órgano encargado a partir de ese momento de llevar a cabo las tareas se llamaba coordinadora. Una coordinadora en la cual estaban representados compañeros y compañeras de todos los ramos de la producción. A mí me tocó, evidentemente y obviamente, representar a la gente de la construcción. López Bulla Arte Gráfica, Juan Abril, que vivía en la calle del Sol al metal, Victoria Lázaro Arquesa al textil,
y dos compañeros muy importantes que trabajaban en la Maró, que se llama Antonio Martí Bernasá, Toni Martí Bernasá, y José Moraga, Pitu Moraga, que le decíamos nosotros. Preparamos a partir de la Constitución, empezamos a trabajar de cara a un acto que se estaba preparando a nivel estatal, y que se llevó a cabo el día 27 de octubre de ese mismo año, de 1967. ¿En qué consistió ese acto? Pues ese acto consistió en, aprovechando los puntos de apoyo que ya teníamos, comisiones dentro del sindicato vertical, porque Martí Bernasá era vocal social nacional, Pitu Moraga era vocal social provincial, López Bulla era vocal social, y unos cuantos compañeros más, y gente que no fueron detenidos, evidentemente, y por supuesto de cuyos nombres, lógicamente, es más difícil acordarse. La cuestión está que el día 27 de octubre se hizo un gran acto. Aquello está considerado como el bautismo de fuego de Comisiones Obreras de Mataró. A los 3 días estábamos todos detenidos. Toda la coordinadora, a la cual ya he mencionado anteriormente, todos detenidos. A mí fue el último que me detuvieron, trabajaba con el Blas, y estando trabajando en la casa de una hija de la militar, de la señora Celia, vinieron a detenerme con la ropa del trabajo. Me tuvieron todo el día en la calle Yaudé, en la tristemente célebre calle Yaudé, evidentemente interrogándome, evidentemente maltratándome de palabra y de obra, y hasta que por la noche, ya a alta hora de la noche, nos llevaron a lo que hoy es depósito, a la prisión de Mataró. En aquellos tiempos funcionaba como prisión. Allí estuvimos las 72 horas pertinentes que en aquellos tiempos se establecían por parte de la ley franquista. A las 72 horas, si la policía no tenía nada más que arrancar de los detenidos, pasaban a disposición judicial. Pero nosotros teníamos en aquellos tiempos un grupo de abogados muy buenos, gente que evidentemente han hecho mucho por Cataluña, por los trabajadores. Estoy pensando en Albert Fina, estoy pensando en Pep Manté, que fue mi abogado, que ya evidentemente a nivel de toda España el movimiento antifranquista había avanzado bastante. Nos decían que si nosotros queríamos rectificar delante del juez la declaración que habíamos hecho ante la policía en el supuesto de que esta fuese lesiva para nuestros intereses, nosotros podíamos desmentirlo total o parcialmente. En mi caso no tuve mucha necesidad porque poco consiguieron de mí, simplemente reconocer que era de Comisiones Obreras y que yo consideraba que Comisiones Obreras no era ninguna organización por la cual tuviesen que castigarme, ni que interrogarme, ni nada por el estilo. En el año 1968, concretamente el día 30 de abril, también se llevó a cabo una manifestación. Es decir, que si la policía lo que pretendía era acobardarnos, no lo conseguía. Para esa fecha, Comisiones Obreras ya había experimentado un importante desarrollo y el PSU también. Hicimos una manifestación desde la plaza de Santa Ana, subiendo por la calle Santa Teresa, hasta el edificio nuevo del Sindicato Vertical, que se había inaugurado pocos meses antes. Aquella acción también provocó varias detenciones. El año 1968 fue un año que en su mayor parte lo dedicamos al incremento afiliativo, al extender la organización por las empresas. El PSU, por su parte, también se empezó ya a trabajar en los movimientos vecinales, que eran muy débiles en aquellos momentos. Y el 11 de septiembre de 1968,
11 de septiembre de 1968, en Mataró, se celebró por primera vez la Diada. Muchos compañeros de las mismas comisiones obreras no lo veían muy claro. Nos decían que el 11 de septiembre era una fiesta nacionalista y que la clase obrera no tenía por qué participar en una fiesta nacionalista. López Bulla y yo, y la mayoría de los miembros de la coordinadora, insistimos en la necesidad de participar, porque Cataluña es de todo, es de la pequeña burguesía, es de los grandes empresarios, pero fundamentalmente Cataluña pertenece a los trabajadores, los que con su esfuerzo cada día contribuye a crear riqueza. Y se hizo una manifestación en la plaza de Santa Ana. Yo creo que había más policía que manifestantes. Pese a todo, arrancó la manifestación desde Santa Ana hasta el ayuntamiento. Dos compañeros portaban una pancarta que era una señera en la cual iba escrito lo siguiente: libertad sindical. Al llegar al ayuntamiento, lógicamente la Guardia Civil salió desde dentro del ayuntamiento, nos quitó la pancarta, era y volvimos a casa. No hubo detenciones. Más tarde, el día 10 de diciembre, se conmemoraba el 20 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como mucha gente debe saber, se proclamaron en las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Aquella declaración constituye un documento extraordinario, y en el supuesto de que se aplicara al 100% su contenido, a nivel mundial el mundo sería súper feliz, pero no se aplica. Igual que la Constitución, igual que muchas leyes, son muy bonitas, pero luego los aspectos que más pueden favorecer a los de abajo, a los trabajadores, a los menos pudientes, no se cumplen. Solamente se cumplen aquellos aspectos que interesan más a los que controlan, como se suele decir, el cotarro. Hablo de 1968. 1969 se inicia con todo tipo de protestas, todo tipo de luchas, todo tipo de manifestaciones. Ya empiezan a participar con mucha fuerza los estudiantes, los mineros, tanto de la cuenca asturiana como de la cuenca leonesa, llevan a cabo importantes movilizaciones en defensa de sus intereses, evidentemente, y en defensa de sus convenios. Aún no se negociaban los convenios con la intensidad que después se negociaron años más tarde. El régimen franquista se sentía totalmente desbordado. No le quedó más remedio, según ellos, de decretar el estado de excepción el día 15 de enero de 1969. Fraga, que era el ministro eterno de Información y Turismo, cuando anunció esta medida adoptada en el último Consejo de Ministros, argumentó de la siguiente manera. Lo recuerdo como si fuese ayer. Decía: grupos minoritarios sistemáticamente dirigidos desde el exterior vienen perturbando desde hace tiempo la paz de España. Por consiguiente, el Consejo de Ministros ha tenido a bien suspender determinados artículos del fuero de los españoles, que, por si algunos no lo saben, el fuero de los españoles es una especie de sucedáneo de Constitución. Ahí se contemplaban unos cuantos derechos y muchísimos deberes. A partir de las 12 de la noche.
artículo. ¿Y qué quiere decir? Que a partir de ese momento la policía tenía las manos libres para poder detener a la gente. Antes, o sea, con la vigencia del fuero de los españoles, tenían que tener, lógicamente, autorización judicial para detenerte. Pero eliminando esos artículos, entraban como se suele decir, de lleno. Detuvieron a mucha gente en Mataró, caímos toda la dirección del PSU, toda la dirección de Comisión Obrera, hubo un total de 30 detenidos en Mataró, volvimos a caer todos los que habíamos caído el 27 de octubre y estuvimos 2 meses enteros en La Modelo, desde el 15 de febrero hasta el 15 de abril. Era el año vagando por 1000 caminos sin fin, cuántas noches callando, cuánto te quise decir, una profunda esperanza, un eco lejano, el Festival de Eurovisión, puesto que la Maciel en 1968 había ganado con su famoso La La La. Hubo un montón de presiones internacionales, montones de los países que iban a participar en el festival anunciaron su no asistencia, por lo tanto un boicot si el régimen no levantaba el estado de excepción. Al régimen no le quedó más remedio que levantarlo un mes antes, es decir, que duró del 15 de enero al 15 de marzo. El 15 de abril fuimos la mayoría de los detenidos puestos en libertad, quedaron varios a disposición del Tribunal de Orden Público y recuperamos la libertad y en cuanto llegamos a Mataró, pues como se suele decir, de nuevo, mano a la obra, no conseguían su propósito que era el de doblegarnos. Continuamos luchando. En 1969, en 1970 tuvo lugar el famoso Consejo de Guerra de Burgos, en el que se juzgaron a la manera del franquismo a 5 jóvenes de ETA acusados de haber matado al inspector de policía, al jefe superior de la policía de San Sebastián, llamado Melitón Manzana González. El Consejo de Guerra, juicio militar, tuvo una repercusión internacional como hasta ahora no había tenido ningún acontecimiento desde la terminación de la guerra. Vinieron observadores de todos los países, los jóvenes fueron condenados a muerte, 5 penas de muerte para Francisco Javier Isco de la Iglesia, que era el más destacado por lo visto, y que estaban dispuestos a fusilarlo, y el pueblo español consiguió, con su arrojo, con su valentía, con sus luchas interminables, con el apoyo evidentemente, hay que decirlo, de los sindicatos internacionales, Amigos de España, partidos, en fin, hasta el Papa, si no recuerdo mal, hasta el Papa intervino para que no lo fusilara. El resultado fue que 2 días antes de Navidad, Franco, haciendo uso de su magnanimidad, les conmutó la pena por 30 o 35 años de cárcel. Estamos hablando de diciembre de 1970. 1971 continúan las luchas, continúa el fortalecimiento de comisiones y del PSU, ya empiezan a aparecer otras organizaciones, evidentemente, aún muy débiles, pero la verdad es que empiezan a hacer actos de presencia otras organizaciones, de lo cual evidentemente todos nos sentíamos contentos, ya no estábamos solos, había más gente. En el 72... en Granada, en el transcurso de una huelga,
la policía mata a 4 obreros de la construcción que estaban manifestándose en las puertas del sindicato Vertical. En 1973, el día 3 de abril, la policía vuelve a matar. Mata a Manuel Fernández Márquez en la térmica de San Adrián del Besós, cuando participaba junto con otros compañeros en una manifestación de protesta por el cierre patronal que la empresa había llevado a cabo como respuesta a una huelga que los trabajadores habían planteado en demanda, lógicamente, de mejoras salariales y mejoras de todo tipo. Hablamos de 1973, 3 de abril. En octubre de 1973, la gente de Cerdañola, la gente de mi barrio, en el cual vivía desde que llegué a Mataró, ya llevaba 11 años, hicimos una ocupación de los terrenos que había en lo que hoy es el Parque de Cantoñí. Aquella convocatoria que tuvo un éxito tremendo, incluso yo diría que sobrepasó las previsiones más optimistas, partió de diferentes sitios. Allí no había unos autores solos, allí había un montón de autores. Cada uno utilizó la influencia que tenía, se utilizó el centro social de la calle Valencia, también creo que participaron muchos compañeros de los movimientos cristianos que se movían en torno a la parroquia de María Auxiliadora, las comisiones obreras, el PSU, que ya estaba bastante desarrollado, y se hizo durante todo un día la ocupación de los terrenos aquellos. Conseguimos con aquella movilización que toda la gente, las vecinas, los vecinos de la zona adyacente a aquel terreno participaran bajando macetas. Cada persona traía lo que le parecía, una flor, una maceta, cualquier cosa. Incluso se hizo simbólicamente la instalación de una fuente. Hay una fotografía por ahí que estaba la Marilú, si no recuerdo más, y yo estoy poniendo con un canti, con la paleta, la fuente. También se hicieron unos bancos, las maderas fueron transportadas de la obra de Construcciones Padró que se hacía en el Pla d'Emboé, el Pozo y mucha gente. Ya teníamos bastante relación aquí en el barrio, ya éramos bastante conocidos porque no parábamos de hacer cosas. El día 11 de septiembre de 1973, la gente progresista de Mataró, de Cerdañola y del mundo entero nos vimos sorprendidos por las desagradables noticias que llegaban de Chile. Salvador Allende, presidente constitucional, elegido 3 años antes en la candidatura de la Unidad Popular, unitaria, compuesta por socialistas, cristianos, comunistas, y el MAPU, que era un movimiento independiente pero con tendencia de izquierda, fue asesinado por los militares golpistas al servicio de las multinacionales, de la reacción interior de Chile, y evidentemente organizado, patrocinado y dirigido por la CIA. Había un gobierno en Chile que estaba dando solución a los gravísimos problemas que había en ese país. Se decía muchas veces que Chile no era nada comparable a lo de cualquier otro país sudamericano, que allí no habían habido golpes de Estado, pero no había habido golpes de Estado porque en Chile prácticamente desde el momento en que accede a la independencia había estado siempre gobernado por la derecha. Una vez que la izquierda llega al poder con un programa sencillo, con un programa que estaba totalmente dentro de la Constitución, los perjudicados por las medidas que eran fundamentalmente las empresas norteamericanas que controlaban la inmensa mayoría de la riqueza de Chile. La ITT, que era una empresa que se dedicaba a la telefonía y a los telégrafos, la ITT,
la mina del cobre del Teniente, Chile tenía como base de su economía la industria del cobre, como que fue nacionalizada porque lo reflejaba el programa de la Unidad Popular. Es decir, todos los sectores clave de la economía fueron nacionalizados. Tenían que cumplir con lo que habían prometido al pueblo en la campaña electoral. Y eso fue lo que hicieron. Habría también que decir que ojalá todos los partidos políticos que concurren en unas elecciones con un programa, luego, si tienen posibilidad de cumplirlo porque llegan al poder, que lo cumplieran. Pero no lo hacen. Allende lo hizo. Y Allende fue asesinado por eso. Él podía haberse liberado, según dicen, el Pinochet, que era el comandante en jefe del Ejército de Tierra, le ofreció un avión para que saliera y Salvador Allende respondió diciendo que él no pactaba con traidores. ¿Por qué le dijo esto Salvador Allende a Pinochet? Porque Pinochet tenía la obligación, había jurado lealtad a la Constitución y al gobierno legítimo de Chile, y no lo cumplió. Brevemente, para señalar 2 o 3 aspectos de lo que estaba refiriendo con respecto a Chile. Por fin, el 4 de septiembre de 1970, Allende ganó la presidencia después de 20 años de campaña. No obtuvo la mayoría absoluta. En Chile no había segunda vuelta y el Parlamento tenía que ratificarle. Su coalición estaba formada por marxistas, socialdemócratas y cristianos. ¿Cuál fue la reacción de Nixon ante la elección de Allende? Bueno, yo no estaba allí, pero sí que puedo relatarle los hechos que ya conocemos hoy día. Ordenó a la CIA que no permitiera que Allende asumiera la presidencia. ¿Cómo? Pues, ¿cómo lo hizo exactamente? No lo sé. Solo sé que expresó su deseo de no permitir que Allende pasara de ser presidente electo a tomar posesión de su cargo, es decir, que fuera investido presidente. Y le comunicó a la CIA que hiciera todo lo que estuviera en su mano. ¿Y eso incluía un golpe militar? Sin lugar a dudas, incluía un golpe militar. De hecho, en cuanto Allende ganó las elecciones, quisieron que yo presionara a la derecha militar chilena. Después de aquello, 3 de los generales más importantes se reunieron con nuestro agregado militar, Goldman, para preguntar cuál era la posición de Estados Unidos y pidieran su apoyo para perpetrar el golpe de Estado. Pocos días antes que el Congreso ratificara a Allende, el gobierno de Nixon asesinó al comandante en jefe del ejército. El general René Schneider, firme defensor de la no intervención de los militares en política, era el principal apoyo que Allende tenía en el ejército. El crimen fue ejecutado por la CIA y un comando donde también había oficiales chilenos. Cuando se habla de la muerte del general Schneider y del papel de la CIA, sí, hoy día se sabe que se trasladaron armas y municiones. Exacto. Desde Washington a Chile. Exacto. Por medio de una valija diplomática. Así lo hicieron. ¿Tenía conocimiento de ello? Claro que no. Porque cuando Kissinger y el presidente de la CIA testificaron ante el comité, un comité ante el que no se me permitió testificar, dijeron: no metáis en esto al embajador, no se lo contéis. Pero yo lo supuse. Una ola de indignación recorrió el país y la democracia cristiana votó finalmente por Allende en el Congreso. Esta vez, los planes de la CIA fracasaron, pero quedó al descubierto que había civiles y militares golpistas. El juicio a los dirigentes de Comisiones Obreras que fueron detenidos en 1972 en Madrid, en Pozuelo del Alarcón, detuvieron a toda la Dirección Nacional de Comisiones, al frente de la cual estaban Marcelino Camacho, Nicolás Sartorio, Francisco Acosta. Se escaparon los miembros de la dirección que pertenecían a comisiones, a la dirección del sindicato, que eran López Bulla, Cipriano, Armando Varo. Total, que el juicio se anunció
para el 20 de diciembre. Evidentemente ese día habían convocadas manifestaciones, acciones de todo tipo. El Pozo, yo y un grupo de compañeros que ya, de comisiones obreras, que ya incluso habíamos constituido una célula de la construcción que se llamaba Margarita Abril, como homenaje a la mujer de José Serradell, que era hija de Josep Abril, fundador del PSU en Mataró. Hicimos huelga, paramos. No se pudo parar en todos los sitios, evidentemente, pero donde se podía hacer algo, en aquellos tiempos se hizo. Nosotros en la construcción paramos. Y el encargado nos dijo, bueno, pues si no vais a trabajar, largaros. Llovía aquel día, lo recordaré siempre a mares. Y cuando estábamos comentando la jugada en la casa de Manuel Pozo, de mi amigo Manuel Pozo, llegó el padre de Ramón Morales, que también Ramón Morales padre, diciendo que en Madrid había un golpe de Estado y que habían matado a Guerrero. No era un golpe de Estado. Nos enteramos a través de Ramón Morales padre de lo de Madrid. Es decir, el presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, que regresaba como cada día de escuchar misa, fue víctima de un atentado que dicen que fue de la ETA. Cada uno puede decir lo que quiera. Yo siempre pensaré que la ETA en aquellos tiempos no tenía la suficiente infraestructura, y menos en Madrid, para poder llevar a cabo un atentado de aquellas características. Bueno, era el presidente del gobierno, era el Delfín, era la persona que Franco había asignado para sucederle en cuanto llegara su desaparición física. Y yo creo que mucha gente nos alegramos, ¿por qué no vamos a decirlo? Carrero Blanco era idéntico a Franco, era un represor, era una persona que había hecho carrera como muchos militares a la sombra de Franco y haciéndole al pueblo español y al pueblo catalán y a todos los pueblos de la península ibérica todo el daño que podía hacer. Por lo tanto, lógicamente yo no le deseo la muerte a nadie, pero tampoco me tengo por qué disgustar cuando una persona que es mala y que ha hecho mucho daño se va de este mundo. Hablo de 1973. 1974 nos da un gran disgusto el señor Arias Navarro, que fue el hombre que Franco puso para suceder a Carrero Blanco. Carlos Arias Navarro, llamado por los malagueños el carnicero de Málaga. En la posguerra era fiscal en Málaga y se le deben a él la ejecución, el asesinato de montones de personas por el solo hecho de haber sido fieles a la República. El 4 de marzo de 1974, el bautismo de fuego de Arias Navarro es la ejecución de Salvador Puig Antí. Un joven anarquista perteneciente a una organización pequeña que se llama MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, y que había estudiado, bueno, para más señas, había estudiado en los Salesianos de Mataró, fue ejecutado en la cárcel Modelo de Barcelona. Quiero añadir que yo he tenido la posibilidad de estar dentro de la celda donde se llevó a cabo la ejecución. El 11 de septiembre de este año, junto con un grupo de compañeros, visitamos la Modelo, porque ya no existe como prisión, y estuvimos recorriendo los lugares donde yo había estado en 1969, y nos llevaron a ver la celda donde ejecutaron a Salvador Puig Antí. Por cierto, tardó más de 20 minutos en morir. Fue una ejecución asesina. No hay derecho, ni mucho menos, y menos los franquistas. Los franquistas no tenían derecho a matar a nadie. Por lo visto fue una venganza, ya que no habían podido matar a los de la ETA, pues había que de alguna manera resarcirse de no haber podido matar a los 5 de la ETA. Según se decía, mató a un policía que se llamaba Francisco Anguas Barragán, pero no se aportó ningún documento fidedigno en el transcurso del juicio. Por lo visto, la bala había partido de la pistola de otro policía, que en el forcejeo que se produjo en el momento de la detención mató a su compañero. No, pero había que matar
había que continuar matando. 1975, el 27 de septiembre, Franco lleva a cabo sus últimos fusilamientos. Un grupo de miembros del FRA y 2 de ETA fueron fusilados ese mismo día. Pocos días después, Franco ya entra con su flebitis, entra en los últimos días que terminan el 20 de noviembre de 1975 con la vida del genocida más grande que ha tenido la historia de España. En el 76... El propio Suárez se lo confirmó a Victoria Prego años después. ¿Me pueden alcanzar, por favor? Hay un maletín mío por ahí, ¿no? Fue en esta entrevista en Antena 3 en 1995. Me estás cogiendo un momento tonto a mí, me parece, porque me estás... La periodista le preguntó por la monarquía. ¿Le otorga también una legitimidad a esta monarquía, a la corona, al rey? Claro, y lo meto por una razón que no lo había contado. Y el expresidente del gobierno se tapó el micro y en un descuido reveló el secreto. Pues es simplemente que cuando la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía república. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Las encuestas y pedían. Claro. Y a Felipe se lo estaba diciendo a otro que ya. Entonces yo metí la palabra y la monarquía. Y de aquella manera... Que había sido sometido a referéndum. Claro. Metieron al rey en la ley para la reforma política porque si hubieran hecho un referéndum sobre la monarquía, podrían haberlo perdido. Hay un referéndum para la reforma política en el cual Adolfo Suárez, que fue el que sucedió a Arias Navarro, planteaba, pues bueno, una reforma política que dejaba insatisfecho a la inmensa mayoría de la oposición antifranquista. Lógicamente, el referéndum fue ganado por amplia mayoría y aquello, bueno, posibilitó, según dicen ellos, el que se iniciara lo que le llaman la transición. Transición que dicen que es modélica, pero que yo jamás la calificaré, yo jamás aceptaré esa calificación, porque una transición hacia la democracia desde una dictadura no puede terminarse haciendo un perdón de a todos aquellos verdugos, aquellos policías, aquella gente que tanto se había ensañado con nuestro pueblo. No hubo ni un solo policía, y mira que en Barcelona, en Madrid y en todos los sitios había policías sanguinarios que gozaban haciendo sufrir a los que teníamos la desgracia de caer en sus manos. En 1976, repito, se hace referéndum y a partir de ese momento se convocan elecciones para el 15 de junio de 1977. Previamente se legalizan los partidos políticos, ponían mucha resistencia a la legalización del Partido Comunista, pero es que el Partido Comunista, antes de su legalización, había demostrado una fuerza extraordinaria a raíz del asesinato de los 5 abogados de la calle, del número 55 de la calle Atocha de Madrid. El Partido Comunista puso en la calle a centenares de miles de personas y mucha otra gente que no era evidentemente comunista estuvieron presentes en el entierro de aquellas personas que fueron masacrados por la ultraderecha, que lógicamente se oponían a cualquier resquicio de libertad. En Mataró celebramos por primera vez San Jordi. El día 23 de abril, el primer San Jordi que se celebra masivamente, contó con la participación de este que os habla, consensuado por las fuerzas políticas de Mataró. En aquel acto que se celebró en la puerta del ayuntamiento, habló un representante de la Asamblea Democrática de Mataró, un representante del ONU, de la Fuerza de la Cultura, y un representante de los trabajadores. Yo tuve el honor de haber sido designado por mi partido para hablar en nombre de los trabajadores. Me gustaría tener la cinta de aquel acto, que por lo visto fue extraordinario.
Y bueno, ya se celebran las primeras elecciones, el resultado, mucha gente sabe el que fue. En Mataró hubo un buen resultado, en Cataluña hubo un buen resultado, el PSU tuvo 8 diputados, 1 por Tarragona, que era Josep Soler Barberá, y 7 por la circunscripción de Barcelona. La ciudad de Mataró superó el 28% de los votos, que ya era un buen porcentaje, y este barrio, el barrio de Cerdañola, que era un barrio rojo por antonomasia, superó el 35%. Hasta aquí, poco más podría añadir, en todo caso, pero yo creo que con esto queda bastante ampliado lo que es la historia de una persona humilde que viene de Andalucía y viene aquí a Cataluña, que lleva a Cataluña en lo más profundo del corazón, y que tengo 3 hijas maravillosas, con muchas raíces, todas hablan perfectamente el catalán, igual que mis 5 nietos, y visca Cataluña, y visca la unidad de todos los trabajadores del mundo. Salutacja naszym dziedom, za wiekami всегда верны. Ты первый, что не остановит победный шаг родной страны. Ты правый, бесстрашно. Fuck!